Dicen que la carretera nunca duerman, solo espera. En la quietud de las madrugadas, cuando el mundo se apaga, las verdaderas historias despiertan en el asfalto. Y no hay nadie que las conozca mejor que los traileros, esos nómadas del camino que recorren las venas de un país que parece transformarse bajo la luna. Imaginen una gasolinera solitaria, un faro de luz en medio de un océano de oscuridad. Ahí, 5 camioneros coincidían, como si el destino los uniera con un hilo invisible. Cada uno venía de una ruta distinta, pero todos cargaban lo mismo en la memoria, en historias que no se atreven a contar a la luz del día. Relatos nacidos del cansancio, la soledad y el miedo, porque en la carretera no siempre estás solo. A veces, algo más viaja contigo. Hoy, vamos a subirnos a sus cabinas y a escuchar sus voces, para descubrir los secretos que guardan las carreteras malditas de México. Abróchense los cinturones, porque este viaje nos llevará a lugares donde los mapas no sirven y la lógica se desvanece. Empecemos con la historia de El Güero, un hombre curtido por miles de kilómetros. Él juraba y perjuraba que una noche, mientras cruzaba el desierto, la carretera decidió jugar con él en conducía, por lo que parecía una recta interminable. 1 hora, 2 horas, 3 horas, y nada. El paisaje era el mismo, cactus fantasmales y una línea amarilla que se perdía en la oscuridad. Su GPS mostraba que avanzaba, el reloj seguía corriendo, pero el horizonte no cambiaba. Era como estar atrapado en una cinta de correr infernal. El motor rugía, las llantas giraban, pero el punto de destino parecía alejarse con cada kilómetro que supuestamente recorría. La desesperación empezó a calarle los huesos. 6 horas después, cuando ya estaba a punto de rendirse, una luz parpadeante apareció a lo lejos. Era un viejo letrero de madera. Al acercarse, leyó las palabras que le helaron la sangre en bienvenido a donde ya estuviste. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Parpadeó, solo un instante, y al abrir los ojos, el letrero había desaparecido. No había nada, solo la misma carretera monótona. Desde esa noche, cada vez que el güero pasa por ese tramo maldito, su radio se enciende solo, sintonizando estática y susurros que parecen llamarlo por su nombre. Ahora, escuchemos a don Nacho, un veterano con más canas que años, un hombre que creía haberlo visto todo. Su historia comienza en una de esas carreteras secundarias que serpentean entre montañas, olvidadas por el tiempo. Era una noche sin luna, tan oscura que los faros de su tráiler apenas lograban cortar la negrura. De repente, a lo lejos, vio una figura, una mujer vestida de blanco, caminando descalza por el acotamiento. Su instinto le dijo que algo andaba mal. ¿Quién estaría ahí, a esas horas, en medio de la nada? Preocupado, disminuyó la velocidad y se orilló, pensando en ofrecerle ayuda. Las luces altas iluminaron el lugar donde la había visto, pero no había nadie. Extrañado, bajó del camión. El aire era pesado y silencioso. La buscó con la mirada. Gritó preguntando si alguien necesitaba ayuda. Solo el eco le respondió. Pensando que había sido una ilusión por el cansancio, subió de nuevo a la cabina. Y entonces lo sintió, un frío glacial que no venía de afuera. Miró el asiento del copiloto, y su corazón dio un vuelco. El asiento estaba completamente mojado, con la forma de una persona que acababa de sentarse, como si hubiera caminado kilómetros bajo una lluvia que nunca cayó. Don Nacho arrancó el tráiler y no paró hasta ver las primeras luces del amanecer. Nunca más volvió a tomar esa ruta. Dice que a veces, cuando mira por el espejo retrovisor en otras carreteras, la ve, a la mujer de blanco, sentada en su camarote, mirándolo fijamente. La siguiente historia es del Cholo, un tipo rudo que no le temía a nada, o eso creía. Su encuentro ocurrió en una autopista abandonada, una de esas que fueron reemplazadas por una vía más moderna y quedaron como cicatrices en el paisaje. La luna llena iluminaba el asfalto agrietado, dándole un aspecto fantasmal. Mientras avanzaba, vio unas luces a lo lejos. Un camión venía de frente, pero algo estaba
terriblemente mal. El camión no tenía placas, sus faros parpadeaban débilmente, y lo más inquietante de todo, no proyectaba sombra sobre el pavimento. A pesar de la brillante luz de la luna que bañaba todo lo demás, el cholo sintió un nudo en el estómago. Mantuvo su trayectoria, con las manos aferradas al volante. Justo cuando los dos tráileres se cruzaron, el aire se volvió helado, tan frío que el vaho salió de su boca. El motor de su camión tosió y casi se apagó. Por un segundo, a través de la ventanilla, vio la cabina del otro vehículo. Estaba vacía. Pasó el peligro y el motor volvió a rugir con normalidad. Aceleró, queriendo dejar atrás esa visión. Unos minutos más adelante, en el arcén, vio algo que lo hizo frenar en seco. Eran los restos de un accidente antiguo. Un tráiler completamente calcinado y retorcido. Se acercó y, entre el metal oxidado, pudo distinguir un número económico, apenas visible. Era el mismo número que había visto en el camión sin sombra que acababa de cruzarse. Luego estaba el flaco, un joven que siempre andaba con la música a todo volumen para combatir la soledad. Él aseguraba que su radio no era normal. Cada noche, puntualmente a las 3:33 de la madrugada, algo extraño ocurría. No importaba si estaba en medio de la ciudad o en un desfiladero sin señal alguna, la radio captaba una transmisión. No eran canciones ni noticias, eran voces, susurros que parecían salir de un pozo profundo, repitiendo nombres al azar. Carlos San Javier, Ricardo. Al principio, pensó que era una interferencia extraña, una broma de alguna estación pirata, pero una noche, la voz susurró su propio nombre. Mateo. Ann lo dijo con una claridad aterradora. El flaco sintió que el mundo se detenía. Pisó el freno tan fuerte que las llantas rechinaron contra el asfalto, dejando una estela de humo negro. El corazón le latía desbocado. Salió del camión, temblando, necesitando aire fresco. Miró hacia atrás, hacia la carretera que acababa de recorrer, y lo que vio lo paralizó. En la fina capa de polvo que cubría la parte trasera de su remolque, había huellas, cientos de huellas de manos, marcadas con una presión imposible. No estaban puestas al azar, todas estaban orientadas en la misma dirección, empujando hacia atrás, como si una multitud invisible hubiera intentado detener su avance. Desde entonces, el flaco apaga la radio mucho antes de las 3:30. Tiene miedo de volver a escuchar su nombre. Finalmente, la historia más perturbadora no era un encuentro con un fantasma, sino con la carretera misma. La contaba el más viejo de todos. Un hombre, llamado simplemente Mateo Nel. No hablaba de apariciones ni de voces. Él hablaba de algo peor. Decía que hay carreteras que están vivas. Carreteras que respiran. Describía tramos en los que sentía que el asfalto latía bajo las llantas. Un pulso lento y profundo, como el de una bestia durmiente. Hablaba de subidas que de repente se empinaban solas, forzando el motor hasta el límite, para luego aplanarse, sin explicación. Contaba sobre curvas cerradas que aparecían de la nada, en rectas donde el mapa juraba que no había nada. Curvas que no estaban ahí en el viaje de ida, pero sí en el de vuelta. Mateo decía que estas carreteras tienen voluntad propia. Algunas te ayudan, te empujan suavemente cuando estás cansado, pero otras son depredadora. No todas las rutas quieren que llegues a tu destino, solía decir, con la mirada perdida en la distancia. Algunas solo quieren que te quedes con ellas para siempre. Para él, el verdadero terror no era lo que te encontrabas en el camino, sino el camino mismo. Una entidad consciente que decide quién pasa y quién se convierte en otra historia de terror, contada en una gasolinera perdida en medio de la nada. Estas son solo algunas de las miles de historias que se susurran en las paradas de camiones, relatos que se mezclan con el olor a diésel y café. ¿Son producto del cansancio y la sugestión? ¿O realmente hay algo más allá afuera, en la inmensidad de la noche? La próxima vez que viajes por carretera y veas las luces de un tráiler en tu espejo, recuerda que el conductor quizás no solo transporta mercancía, quizás también carga con un secreto, una historia que preferiría olvidar, porque, como ellos dicen,
La carretera nunca duerme. Y siempre, siempre, está esperando. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la carretera. Dicen que las carreteras guardan secretos, historias que se cuentan en voz baja, en paradas de camiones, bajo la luz parpadeante de un letrero de neón. Esta es una de esas historias, una que los traileros más veteranos juran que es cierta. Todo comenzó en una gasolinera perdida en medio de la nada, de esas que parecen un oasis en un desierto de asfalto. Era una noche sin luna, y un grupo de camioneros mataba el tiempo compartiendo anécdotas y café recalentado. Hablaban de rutas peligrosas, de cargas pesadas y de los fantasmas que, según ellos, habitan en las curvas más traicioneras del camino. De repente, un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Un camión, un modelo antiguo y oscuro, como la noche misma, pasó lentamente frente a la gasolinera. Nadie reconoció el vehículo. Nadie reconoció al conductor, cuya silueta apenas se distinguía tras el volante. Lo más extraño fue el silencio. Ninguno de ellos escuchó el rugido del motor, ni el crujido de los neumáticos sobre el pavimento. Solo dejó, tras de sí, una estela de aire inexplicablemente frío. Un frío que se les metió hasta los huesos y les erizó la piel. Justo cuando el camión se perdió en la oscuridad, ocurrió algo que heló la sangre de todos. Las radios de sus tráileres, todas apagadas, se encendieron al unísono. Un estruendo de estática llenó el aire. Y luego, una voz grave y susurrante, que parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez. No dijo mucho. Solo una palabra. Un nombre. El nombre de uno de los traileros que estaban allí. El hombre se puso pálido como el papel, y sin decir nada, subió a su camión, y se marchó a toda velocidad, como si el mismo diablo lo persiguiera. Nunca más volvieron a saber de Elan. Desde esa noche, la leyenda creció. Los traileros de todo el país se pasan la advertencia. Si manejas solo, de noche, por esas carreteras desoladas y de repente, a través de la estática de tu radio, escuchas una voz que te llama por tu nombre. No hagas caso. No importa cuán familiar suene. No importa la curiosidad que sientas. No frenes. No mires por el espejo retrovisor. No intentes ver quién te llama. Solo pisa el acelerador y sigue manejando sin mirar atrás. Porque si te detienes, si dudas un solo segundo, serás el próximo, del que nunca más se sepa nada, porque la carretera ya te vio, y cuando te ve, ya no te suelta. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las leyendas de carretera y los misterios sin resolver, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima ruta.